El temblor en el mercado ha confirmado el pánico silencioso que Riquelme intenta ocultar. La defensa de Boca Juniors es un polvorín a punto de estallar, y la solución de emergencia lleva un nombre europeo y una etiqueta de precio prohibitiva. El spoiler más dramático es que Juan Román Riquelme ha saltado todos los protocolos y ha iniciado una negociación a corazón abierto con Marco Senesi, el defensor central zurdo del Bournemouth en la Premier League, buscando convencerlo de un retorno express que salve la Copa Libertadores. La filtración no es sobre el interés, que era conocido, sino sobre la desesperación táctica del presidente. Riquelme le ha ofrecido a Senesi la franja de capitán inmediata y una prima de fichaje personal financiada con fondos de reserva para compensar la caída salarial que implicaría dejar Inglaterra. Una jugada financiera y emocional que se considera la última bala para blindar la saga antes de la fase de eliminación directa, y la urgencia es tal que el cuerpo técnico ha paralizado cualquier otro fichaje en defensa hasta tener una respuesta definitiva del defensor de la selección argentina. La pregunta que hoy atormenta al hincha Xeneize es: ¿podrá Riquelme, con su poder de seducción y una prima personal, convencer a Senesi de dejar el fútbol más lucrativo del mundo para liderar una defensa en crisis en el fútbol argentino? Quédense con nosotros, porque vamos a desentrañar el costo real de la prima secreta, el ultimátum del cuerpo técnico y el plan B que Riquelme ha escondido bajo la alfombra. Suscríbanse y comenten ya. ¿Es Senesi el único defensor en el mundo capaz de salvar a Boca? La anatomía de la crisis en la defensa de Boca es el motor de esta desesperación. El entrenador Diego Martínez ha sido brutalmente honesto en sus informes a la directiva. La pareja central actual es insuficiente para competir con la velocidad y la potencia de los delanteros brasileños en la Copa. El problema no es solo la fragilidad en el mano a mano, sino la falta de un líder zurdo con visión de pase que pueda gestionar la salida sin rifar el balón. La falta de limpieza en el primer pase obliga al equipo a jugar largo y a perder la posesión en zonas peligrosas, generando un desgaste innecesario en el mediocampo y un aislamiento total de Cavani en el ataque. Riquelme, el visionario del juego, entiende que la Libertadores se gana desde la solidez y ha identificado a Senesi no solo como un defensor, sino como un arquitecto que puede reordenar la base del equipo y desbloquear el ataque con su calidad de pase, y el fichaje de Senesi no es un lujo. Es la inversión necesaria para corregir el error estructural que condena el modelo de juego de Martínez. El ultimátum táctico del cuerpo técnico es el principal factor de urgencia. El entorno de Diego Martínez ha dejado claro a Riquelme que no se puede avanzar en la planificación de las fases finales de la Copa sin un defensor central zurdo de jerarquía indiscutible. La advertencia es que cualquier otro defensor de segunda línea solo mantendría el problema, y el entrenador exige a Senesi porque su perfil de Premier League garantiza velocidad, anticipación y crucialmente, la limpieza de pase que se necesita para que los volantes creativos, como Medina, reciban el balón con ventaja y de espaldas al arco. El mensaje de Martínez a Riquelme fue un llamado a la coherencia. Si queremos un equipo que juegue con la pelota al pie y que presione alto, necesitamos que el primer pase sea de calidad, y hoy solo Senesi nos da esa garantía. Esta presión interna ha obligado al presidente a saltarse la burocracia y a negociar directamente con el jugador, buscando el sí personal que fuerza al Bournemouth a negociar un préstamo forzoso. La prima secreta y la ingeniería del ego son la última carta de Riquelme en la negociación. Riquelme sabe que no puede igualar el salario de la Premier League, estimado en millones de euros anuales, por lo que la estrategia se centra en la compensación emocional y financiera que ningún club europeo puede ofrecer. La prima de compensación personal. Riquelme está dispuesto a utilizar fondos de reserva, posiblemente derivados de la venta de activos menores o de futuros derechos de imagen, para pagarle a Senesi una prima directa que compense la pérdida salarial por el primer año de su vuelta, un pago en negro o un contrato de patrocinio encubierto que busca suavizar el golpe económico de dejar Inglaterra. La franja de capitán y el liderazgo inmediato. El presidente le ha ofrecido a Senesi la franja de capitán y la promesa de ser el líder indiscutible de la defensa desde el minuto cero, un golpe de jerarquía que satisface el ego de un jugador que busca consolidarse en la selección argentina con la máxima visibilidad. El trampolín a un gigante. Riquelme le ha garantizado a Senesi que Boca Juniors será su trampolín a un club top de Europa, Real Madrid, Barcelona, Juventus, si logra ganar la Libertadores y mantener el nivel de Premier League, una promesa de revalorización que vale más que un contrato a largo plazo. Esta estrategia de seducción personal con compensación financiera oculta es el sello de Riquelme en las negociaciones imposibles, un arma de doble filo que si fracasa, expondrá la debilidad financiera del club ante el mercado. El costo oculto de la operación Senesi es el riesgo de la depreciación para el jugador. Marco Senesi está en el mejor momento de su carrera en términos de rendimiento, visibilidad y salario, y un retorno prematuro a Sudamérica, por muy tentadora que sea la Copa Libertadores, conlleva el riesgo de que su cotización en Europa se estanque o peor aún, se deprecie si el fútbol argentino no le da el mismo ritmo competitivo que la Premier League. La preocupación de su agente es que un posible fracaso en Boca Juniors cierre las puertas de los clubes top de Europa,
obligándolo a quedarse en Argentina por un salario menor o a volver a un club de segundo nivel en el viejo continente, y Riquelme debe desactivar este miedo con la garantía de que Boca es un trampolín, no un cementerio de carreras, una promesa de élite que solo se cumple con resultados deportivos inmediatos. La ingeniería del Bournemouth se basa en la explotación del deseo. El club inglés es consciente de que Riquelme está desesperado y que Senesi tiene un deseo oculto de volver por la gloria, por lo que su estrategia de negociación es exigir un alquiler altísimo por el préstamo del defensor. Los rumores de mercado apuntan a que el Bournemouth pide al menos 5 millones de euros por el préstamo por 12 meses, además de que Boca se haga cargo del salario total, una cifra inviable para la economía Xeneize, y la única forma de que Riquelme consiga ese dinero es vendiendo un activo de valor innegable, como Langoni, como se rumorea, o acelerando la venta de Fabra a un mercado menos exigente. El pulso por el precio es el obstáculo final que Riquelme debe superar, y su capacidad para reducir el cargo del préstamo o convencer al Bournemouth de aceptar objetivos deportivos como parte del pago es la clave del éxito de la operación. El plan B secreto de Riquelme es sencillo y decepcionante para el hincha. El presidente tiene en carpeta a 2 o 3 defensores centrales zurdos con experiencia en el fútbol argentino, uno de ellos con pasado en Racing y otro en Vélez, jugadores que no tienen el estatus de Senesi pero que cumplen con el requisito de ser zurdos y tener un pase aceptable. Y el problema es que ninguno de ellos tiene la jerarquía ni la velocidad para solucionar el problema estructural de la defensa de Boca, lo que obligaría al entrenador Martínez a adaptar su esquema de juego a un defensor de perfil medio, un paso atrás en la ambición continental de Riquelme, y el riesgo es que el fichaje de un plan B genere un malestar generalizado en el vestuario y la hinchada, que ya tiene la ilusión sembrada con el nombre de Marco Senesi, por lo que Riquelme quemará todas sus naves en la negociación por el defensor del Bournemouth antes de activar su opción de bajo perfil. El efecto dominó en la selección argentina es un argumento poderoso para Riquelme. Senesi es un defensor de recambio en el equipo de Scaloni, y la competencia en Europa, con Lisandro Martínez, Cuti Romero y Otamendi, es feroz. Si Senesi regresa a Boca y se convierte en el patrón indiscutido de la defensa, jugando semifinales y finales de Copa Libertadores y siendo la estrella del fútbol sudamericano, su visibilidad ante Scaloni se multiplicará, garantizándole un lugar fijo en las convocatorias y la posibilidad de sumar minutos en el equipo nacional, una garantía de continuidad que el Bournemouth no puede darle, ya que en Inglaterra debe rotar y competir con otros defensores de jerarquía, y Riquelme sabe que la ambición de selección es el detonante final que puede romper el equilibrio en la mente de Senesi, una apuesta emocional que choca con la cruda realidad financiera de la Premier League. La política de la transferencia es la última prueba de gestión de Riquelme. El presidente ha demostrado un olfato implacable para vender bien, como la posible venta de Langoni, pero ahora debe demostrar su capacidad para comprar talento de élite en un mercado adverso, y la negociación por Senesi es el examen final que definirá si Riquelme es un gran vendedor o un gran gestor deportivo, y si logra cerrar la cesión del defensor del Bournemouth, sin hipotecar el futuro del club y compensando la pérdida salarial del jugador, será una obra maestra de gestión que le blindará el mandato para las próximas elecciones, pero si fracasa, la oposición política utilizará la fragilidad defensiva y la decepción del hincha como su principal arma de ataque. El vestuario de Boca espera la noticia con ansiedad. Los referentes del plantel, como Cavani, han presionado a Riquelme para que firme a Senesi, vienden en la pieza que falta para competir de igual a igual con los brasileños, y la llegada del defensor sería un golpe anímico que elevaría la moral de todo el equipo, pero la incertidumbre en la negociación genera una tensión palpable en el centro de entrenamiento, y la venta forzada de Langoni para financiar a Senesi es un tema delicado que Riquelme debe manejar con pinzas para no romper la unidad del vestuario. La gestión de egos y expectativas es la clave final para que la llegada de Senesi, si se concreta, no se convierta en una bomba de tiempo dentro del plantel. El final de esta historia se escribe con el número de un defensor zurdo de élite. Riquelme ha expuesto la crisis defensiva de Boca Juniors al mundo con esta negociación desesperada por Marco Senesi, y la respuesta del defensor del Bournemouth es el detonante que definirá si Boca logra blindar su sueño continental o si la fragilidad de su saga condenará, una vez más, la ambición de la séptima copa. La prima secreta, el ultimátum táctico y la promesa de la franja de capitán son las últimas cartas de Riquelme en esta partida de póker contra la Premier League. La última pregunta que nos queda es: ¿logrará Riquelme, con la seducción de la gloria y la compensación personal, convencer a Marco Senesi de que el riesgo de la depreciación vale la pena por la épica de la Copa Libertadores? ¿O el defensor de la selección argentina elegirá la seguridad financiera de Inglaterra y dejará a Boca Juniors con su polvorín defensivo a punto de estallar? El telón de acero que Román Riquelme levantó sobre la negociación por Marco Senesi se ha comenzado a desmoronar, y la parte 2 de esta historia revela un choque de trenes entre la ambición continental de Boca Juniors y la cruda realidad financiera de la Premier League. El spoiler más caliente es que el Bournemouth no cede.
Ha puesto un precio de salida innegociable a la cesión temporal de Senesi que obliga a Riquelme a vender una de sus joyas de forma inmediata para poder sentarse a la mesa de los ingleses, y la víctima sacrificial que se rumorea con más fuerza es Langoni, el delantero explosivo de la cantera, cuya venta generaría el dinero fresco y urgente para cubrir el abismo salarial que separa a Senesi de la Bombonera. Esta ya no es una negociación de seducción, es una carrera contra el tiempo donde la presión táctica de Diego Martínez se ha vuelto insoportable para la directiva, y el entrenador ha sido claro: sin un defensor zurdo de salida limpia, el esquema de Copa Libertadores se derrumbará en las instancias decisivas. La charla secreta de Riquelme ha pasado de ser un encanto emocional a una ingeniería de mercado desesperada que exige sacrificios dolorosos en otras áreas del plantel. La pregunta crucial es: ¿hasta dónde está dispuesto a hipotecar Riquelme el futuro ofensivo de Boca, vendiendo a Langoni, para blindar el presente defensivo con Senesi? Quédense con nosotros, porque vamos a desentrañar el intrincado plan de ventas, la exigencia táctica del cuerpo técnico y la última carta que Riquelme se guarda para convencer al defensor de la selección argentina de que deje la Premier League por la épica copera. Suscríbanse y comenten ya. ¿Vale Senesi el sacrificio de Langoni? La mecánica financiera de la operación Senesi es un laberinto de millones y porcentajes que Román Riquelme debe desentrañar con la precisión de un cirujano. El Bournemouth, un club con poder económico pero sin necesidad urgente de vender, ha sido contundente con el entorno de Senesi y con los intermediarios que Riquelme ha utilizado. No aceptarán un préstamo sin cargo ni una opción de compra a largo plazo que no les garantice una rentabilidad inmediata. La exigencia del club inglés es una compensación por la cesión, loan fee, que oscila entre los 3 y 5 millones de dólares, una cifra astronómica para un préstamo, que se justificaría por la interrupción de la temporada europea del jugador. Además, Bournemouth exige que Boca se haga cargo del salario total del jugador, un monto que supera largamente la escala salarial de cualquier futbolista en el fútbol argentino, incluso considerando los contratos top de Cavani o Rojo. Para que Senesi llegue a Boca, Riquelme debe conseguir, de forma urgente, un mínimo de 8 millones de dólares en líquido para cubrir el cargo del préstamo y el sueldo por los primeros 12 meses, una suma impensada que obliga al presidente a recurrir a la venta de activos valiosos. La víctima sacrificada que se rumorea con mayor fuerza en la interna del club es Luca Langoni, el rayo de la cantera, cuya velocidad y capacidad goleadora lo han convertido en uno de los extremos más prometedores del fútbol sudamericano, y Langoni tiene un interés concreto de clubes de la Serie A italiana y de la Eredivisie holandesa, que están dispuestos a ofrecer entre 10 y 12 millones de dólares por un porcentaje mayoritario de su pase. La venta de Langoni no solo generaría el capital de 8 millones necesario para el préstamo de Senesi, sino que también dejaría un margen de maniobra para el fichaje del volante creativo que Riquelme busca en el tercer tercio de su plan, pero la decisión es políticamente explosiva: sacrificar el futuro y la proyección de un juvenil de la casa, Langoni, por la solución de emergencia de un defensor de élite, Senesi, en el presente, una movida arriesgada que la oposición política no perdonará si los resultados deportivos no acompañan. La presión de Riquelme sobre el entorno de Langoni para que fuerce su salida a Europa es hoy el secreto a voces en el centro de entrenamiento de Seiza, y la urgencia del mercado ha convertido a Langoni en la llave maestra que abre la puerta de Senesi. El rol de Diego Martínez se ha vuelto determinante en esta negociación. El entrenador de Boca ha sido el mayor impulsor de la búsqueda de un defensor zurdo con salida limpia desde el inicio de su ciclo, y la presión interna que ejerce sobre Riquelme se debe a una necesidad táctica indiscutible. El modelo de juego de Martínez se basa en la gestación de juego desde el fondo y en la incorporación de los laterales al ataque, algo que la actual dupla central no puede garantizar. El diagnóstico de Martínez es contundente. Nuestros defensores centrales son excelentes recuperadores y marcadores, pero tienen un déficit de primer pase que nos obliga a saltar líneas, y saltar líneas es entregarle la pelota al rival con ventaja, y Senesi es la única solución de élite que corrige ese defecto estructural, ya que su capacidad para romper líneas con un pase tenso y preciso es la cualidad faltante que le daría al esquema de Martínez la fluidez y la sorpresa necesaria para competir con los gigantes brasileños. La llegada de Senesi es, por lo tanto, una demanda táctica innegociable del cuerpo técnico, que ve en el defensor de la Premier League la pieza clave para que el sistema de juego funcione a pleno rendimiento en la Copa Libertadores. La pizarra de Diego Martínez, sin Senesi, es una pesadilla de congestión. Cuando la salida de balón desde la defensa es deficiente, los volantes centrales, X Fernández y Paul Fernández, se ven obligados a retroceder casi hasta el área para tomar la pelota y generar juego, lo que desplaza a Medina de su zona de influencia y aleja a Cavani del área. Un efecto dominó que ahoga la ofensiva de Boca y la convierte en un equipo predecible que solo puede recurrir al balón largo o a la jugada individual de los extremos, y Senesi corrige esto de forma instantánea con su primer pase, liberando a los volantes para que jueguen más arriba y cerca del área rival, lo que acorta el campo de juego y le da a Boca la densidad ofensiva que necesita para asfixiar a los rivales.
La urgencia de Riquelme por Senesi es la desesperación del entrenador por activar su modelo de juego completo antes de la batalla continental, y esta presión interna es un factor clave en la aceleración de la venta de Langoni. El pulso europeo es el gran muro de Riquelme. El agente de Marco Senesi está utilizando el interés de Boca Juniors como una palanca de negociación con el Bournemouth para mejorar el salario y el estatus del defensor en la Premier League, una jugada de mercado clásica que busca la revalorización del jugador, y el Bournemouth no es tonto. Sabe que la Libertadores es una vitrina única para vender a Senesi a un club de mayor jerarquía en Europa, como un gigante de la Serie A o de la Bundesliga, por lo que su estrategia es exprimir al máximo el cargo del préstamo a Boca y asegurar una opción de compra obligatoria con una cifra de reventa alta que garantice su inversión.